La siguiente es una producción de JH Televisión. Jorge Mario Crisafulli es un sacerdote argentino de la congregación salesiana, aunque hace casi 3 décadas que vive en África. Ghana, Liberia, Nigeria y ahora Sierra Leona son algunos de los destinos donde le tocó lidiar con hambrunas, guerras civiles, epidemias de ébolas, entre otras cuestiones. El relato de un hombre en primera persona que conoció desde las peores miserias humanas hasta el valor de la familia, el respeto por los mayores, la solidaridad y la esperanza aún en los peores contextos. Jorge Mario Crisafulli, el protagonista de las 4 estaciones del día de hoy. Yeah, man. You talking about let's go. Shake body, loose body. Forget your trouble, dance for me. Make you no cry, jolly, jolly. ¿Cuánto hace que se ha ordenado sacerdote usted? Mira, justo este año van a ser 30 años de sacerdote y tengo 40 años como salesiano de Don Bosco. El 31 de enero, que es la fiesta de Don Bosco, he celebrado 40 años como salesiano, 30 años el 5 de mayo voy a celebrar como sacerdote y 25 años exactamente en África como misionero salesiano. El ordenarse sacerdote ya de por sí es una decisión muy importante en la vida de cualquier persona. Ahora, decidir en un momento ir a África también seguramente es un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que lo motivó a usted a seguir su carrera de sacerdote en un lugar tan distante y tan distinto al nuestro como África? Mira, yo creo que la vocación sacerdotal, salesiana, sacerdotal y misionera es un llamado de Dios. Y creo que es un fuego interior también, y que nace justamente en los patios del Colegio Don Bosco, en los exploradores de Don Bosco, y también una experiencia misionera en la Patagonia, en la línea sur. Iba con un grupo misionero cuando tenía 14, 15, 16, 17 años, a asistir, a dar una mano a los indígenas mapuches que estaban en Sierra Colorada, y bueno, eso fue como una llamada interior, a dejarlo todo, sobre todo por los que eran más pobres, por los que sufrían injusticia. Siempre desde que era chiquito me dolía mucho ver sufrir a la gente injustamente, y en un momento sentí también esa llamada a ir al continente negro, después de haber escuchado a algunos misioneros que venían y nos contaban las historias del África misionera. Y bueno, ese deseo de dejarlo todo, y como yo también había experimentado en mi vida tan fuertemente el amor de Dios, que Dios me amaba, me quería y cuidaba de mí, quería también compartir esa experiencia de Dios en tierras lejanas con gente que también sufría injustamente, vivía en extrema pobreza, sin conocer a veces a Dios o a Cristo, y ir a hacer ese buen anuncio, llevar esa buena noticia, pero al mismo tiempo luchar contra las raíces de la injusticia para combatir el sufrimiento injusto de tantos inocentes, sobre todo chicos y chicas, que sufren en el continente africano, las consecuencias de la pobreza, de la injusticia. ¿Y cuál fue su primer destino en África? Y si ese primer destino fue buscado o le dijeron, mire, hay una oportunidad en este país de África en particular, si le interesa sí o no. Yo pedí ir al África y tenemos los superiores en Roma, cuando supieron que hablaba el inglés, me dijeron, bueno, el África Occidental, en ese momento se estaba llevando a cabo lo que se llamaba el Proyecto África, y necesitaban algún misionero en Ghana, porque se abría una nueva presencia salesiana en ese país, que tiene unos 25 millones de habitantes, y necesitaban un misionero que hablara inglés. Yo había estudiado inglés cuando era chico, así que un poco de casualidad fui a parar a Ghana, y de ahí también visité otros países, he trabajado también como superior salesiano de los países del África Occidental de lengua anglófona, Nigeria, Liberia, Ghana y Sierra Leona. Ajá. ¿Y cuál fue el primer choque cultural, el primer choque de vida que usted tiene después de haber tenido un pasado en la Argentina, una presencia en Europa y caer de repente en África? ¿Qué es lo primero que le choca a uno?
Mira, lo primero que te choca es el calor. Cuando salís por primera vez del avión, es como entrar en un sauna, una altísima temperatura, con muchísima humedad. Bueno, esa es la primera impresión, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde he venido? Segundo, te impresiona mucho, es como volver atrás en el tiempo, por el tema del desarrollo. No es que estos países africanos no estén civilizados, al contrario, tienen civilizaciones que son más antiguas que la Argentina. Pero a veces el desarrollo social, económico, político ha ido más lentamente que en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, es como volver atrás en el tiempo. Te impresiona todo, los colores, la música, la danza, el canto, los olores, las comidas y las lenguas, porque vas a un territorio donde hay, por ejemplo, en un país, 46 lenguas. Vas a Nigeria, 180 lenguas diferentes. Y lo mismo ahora en Sierra Leona, lo mismo en Liberia. La diversidad cultural, los grupos étnicos, las tradiciones. Bueno, es un shock cultural. Pero esa es la tarea del misionero. Cuando llegás tratás de hacerte uno con la gente, con la cultura. Tenés que olvidarte de tu pasado, así como dejaste tu familia, tus amigos. Tenés que olvidarte de tu comida, del asado, del dulce de leche, del mate, y empezar a hacerte uno con la gente, que es compartir su vida, sus valores, su lengua, la manera de pensar, la manera de sentir, pero también sus comidas y todo. Así que ese es el secreto de un buen misionero, pienso, hacerte uno con la gente a la cual estás enviado. ¿Y cómo es la recepción precisamente del africano para con los misioneros? ¿Hay siempre algún tipo de brecha que hay que tratar de acortar, o la recepción de una ya es bastante amigable? Depende de los países a los cuales vas. El África Occidental en este sentido es muy, muy abierta, y la gente es muy amigable, muy amigable, y tienen un gran respeto por el misionero. Así que en ese sentido yo nunca he tenido problemas, más allá de los problemas lógicos por estar en países donde existe mucha diversidad social, mucha pobreza, a veces delincuencia debido a la pobreza, y lamentablemente situaciones de guerra civil, como la que hemos vivido en Liberia y en Sierra Leona. Así que, pero la gente, el carácter de la gente es muy abierto, muy amigable, muy respetuosos, muy solidarios. Siempre digo, uno tiene que ir a África no a enseñar. Yo pensaba, bueno, voy a enseñar a África, como maestro, y ya la primera semana me di cuenta que, bueno, nada de maestro, nada de salvadores. Aquí vengo a aprender, como un niño, a aprender, y hasta el día de hoy, después de 25 años, digo, sigo aprendiendo de nuestros hermanos y hermanas africanas y de las culturas africanas. Sigo aprendiendo un montón, sobre todo los valores más importantes de la vida, como son la solidaridad, el respeto por los ancianos, el respeto por la vida, el sentido religioso, la fe, la capacidad para compartir en momentos de dolor. África es maravillosa, es un mundo cultural, un universo diferente y maravilloso. Te atrapa, te enamorás, y una vez que estás ahí, como decía la película, un lugar en el mundo, ¿no? Cuando estás en un lugar y te das cuenta que no puedes irte de ese lugar, significa que encontraste tu lugar en el mundo. Para mí en este momento digo, bueno, yo ya he encontrado mi lugar en el mundo, mi lugar es África. He ido a vivir y mi deseo es morir en África y, bueno, un día convertirme en tierra africana, si Dios me lo permite. Y la tarea específica, digo, en el día a día, ¿qué es lo que le toca hacer? Claro. Bueno, en este momento en Sierra Leona estamos trabajando soy director de una ONG, una organización no gubernamental que se encarga de la protección de los menores. Trabajamos con 8 programas con menores que están en la calle, así que mi trabajo es la de ser un poco un cura callejero en este momento. Es todos los días salir a la noche con los trabajadores sociales, con los auxiliares, a recorrer las calles de Freetown, de la capital, donde tenemos la sede de esta organización no gubernamental que se llama Don Bosco Fambul. En la lengua crio, Fambul significa familia Don Bosco, y salimos al encuentro de los niños más vulnerables que viven en las calles, que trabajan, duermen en la calle. No es que vengan a trabajar en el día y después se vayan a dormir a casa. Estos niños viven en la calle, duermen, trabajan, muchas veces mueren,
también en la calle. Algunos de ellos o de ellas han nacido en la calle, viven en la calle, se prostituyen en la calle, como el caso de las chicas, y nosotros estamos ahí justamente para detectarlos y para ofrecerles un futuro mejor, invitarlos a nuestros hogares, a nuestros refugios, y ahí ofrecerles la posibilidad de encontrar un hogar, comida, vestido, cuidado médico, sanitario y lo más importante, el empoderamiento a través de la educación formal o la capacitación laboral. Y en algún momento, frente a estas situaciones tan terribles y a veces la incapacidad de poder resolverlas, porque uno también tiene ciertos recursos finitos y no puede hacer todo, ¿siente en algún momento impotencia por lo que le toca ver y saber que a lo mejor no puede solucionar todas esas situaciones? Sí, obviamente. Uno siempre quisiera hacer más, y así como hay situaciones de éxito, de recuperación, de rehabilitación, siempre reunificamos a los chicos con sus familiares biológicos o familia extendida, un tío, tía, abuelo, abuela, o familias sustitutas, por ejemplo. Pero siempre, obviamente, hay historias de fracaso de niños o niñas que hemos sacado de la prostitución y se siguen prostituyendo. Entonces, situaciones de frustración sí, siempre existen, pero te digo, cada mañana cuando me levanto siento un gran fuego interior para seguir buscándolos, como lo hacía Jesús con la oveja perdida, como lo hacía Don Bosco cuando salía a las calles de Turín en Italia para encontrarse con los jóvenes destituidos, más vulnerables, más pobres, y bueno, para ofrecerles un poco de esperanza, un futuro mejor. Por eso te digo, sobre todo a mí me mueve mucho el deseo de justicia. Trabajamos con niñas que han sido abusadas, con niñas que trabajan en la prostitución, con chicos que viven en la calle, y un gran deseo que tengo es justamente llevar a aquellos que abusan sus derechos a la cárcel, llevarlos a los tribunales y de ahí a la cárcel. Por eso tenemos un equipo legal muy importante en Don Bosco Fambul, y lo que hacemos es ofrecer a los niños y a las niñas que han sufrido todo tipo de abuso. Tenés que pensar en el abuso sexual, en la prostitución infantil, el matrimonio temprano, la negligencia familiar, el trabajo de los menores, el tráfico de menores. Estamos trabajando en estas realidades que, como decías, son muy dolorosas, a veces muy frustrantes para los chicos. Estar continuamente en contacto con el sufrimiento de los inocentes es duro, pero el deseo de luchar contra las raíces de ese sufrimiento, de la injusticia, es como si fuera un fuego interior para seguir, para no tirar la toalla, seguir levantándote cada día, hasta que se vea dibujada una sonrisa en el rostro de todos estos niños y de estas niñas. Obviamente ese es el regalo más lindo, cuando ves un chico que sacás de la calle, miedoso, frustrado, abusado, y después de un tiempo lo ves sonreír, los chicos vuelven a soñar con un futuro mejor. Esos son los regalos más lindos que puede tener un misionero y la gente que trabajamos. Yo soy un rostro para Don Bosco Fambul, pero tenés que considerar que somos 15 salesianos de Don Bosco, sacerdotes, hermanos, más 131 trabajadores sociales que estamos en este proyecto común, en este sueño común. Así que tenemos el apoyo de una comunidad de gente, el apoyo del gobierno, el apoyo de la gente, y luchamos, como te decía, contra las raíces de este mal, que es sobre todo luchar contra las mafias que trafican a los niños, a los proxenetas que abusan de las niñas, de las menores, y las usan para la prostitución, de las personas que las abusan ofreciéndolas en matrimonio temprano, la mutilación genital femenina. Bueno, contra todo eso luchamos y te digo con bastante éxito hasta ahora. ¿Cómo es la relación con los estados africanos, digo, con los gobiernos? ¿Son un obstáculo o ayudan en algún momento a la tarea de ustedes? Mira, los gobiernos africanos en estos 25 años he visto de todo, he visto dictadores, he visto gobiernos corruptos. Por ejemplo, durante la epidemia de ébola fue increíble ver que estábamos en una situación límite y que había por ejemplo, un ministro de Economía que nos pedía de un contenedor que traíamos con arroz para distribuir a la gente que estaba en cuarentena y que no podía salir a buscar comida. Nos pedía 30 bolsas de 50 kilos de arroz, un ministro de Economía, así que imaginarse a qué nivel estamos hablando. Hemos encontrado a veces obstáculos muy grandes a nivel de gobierno, sobre todo con el tema de la corrupción.
Gracias a Dios, siempre como Don Bosco tiene un buen nombre, es una buena trademark, es una marca registrada en lo que se refiere a la protección de los derechos de los menores, generalmente nos escuchan y nos respetan. Por ejemplo, las niñas que viven en situación de prostitución, la más pequeña que encontramos en la calle tenía 9 años, hasta 17 años, y nos contaban que la policía les sacaba el poco dinero que juntaban en una noche, las llevaban a la comisaría, a la estación de policía, y ahí libertad por sexo. Ajá. Cuando uno se entera de estas cosas, obviamente no nos vamos a quedar de brazos cruzados escuchando estas barbaridades. Así que hemos hecho un documental que se llama Love, sí, Amor, en inglés, y también está traducido, está subtitulado en español. Si alguno quiere verlo, pueden buscarlo en YouTube, en Misiones Salesianas, el documental Love. Y bueno, hemos hecho también nuestras denuncias abiertas y estamos luchando contra el tema de la explotación sexual de las menores, de los menores, y con cierto éxito. Así que, por un lado, el gobierno, respeta a Don Bosco por el trabajo, por la misión que estamos haciendo y por el éxito de nuestra misión, y por otro lado, a veces tenemos que luchar contra aquellos que son corruptos y están en el poder político, en el poder social, en el poder judicial, porque queremos mandar gente a la cárcel. Y hay una doble justicia, una justicia para ricos, otra justicia para pobres, y eso también, bueno, es muy doloroso, pero no nos callamos la boca. Tenemos un grupo de advocacy y somos, como se dice en inglés, outspoken, hablamos abiertamente, aunque eso a veces nos traiga problemas con el gobierno, con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas policiales. Así todo nos respetan, y yo diría a veces hasta nos tienen miedo. Dicen, cuidado con Don Bosco, cuidado con Don Bosco. Ha estado en países en guerra. ¿Sintió alguna vez peligro por su vida o no? Mira, he estado en países en guerra, por ejemplo en Liberia, en Sierra Leona, he estado durante el ébola, y no, siempre he sentido que sinceramente, te lo digo por mi fe, que Dios ha estado ahí para cuidarme. Tengo mucha confianza en la Virgen, María Auxiliadora, así que continuamente me he encomendado a ella, a su bendición, a su protección. Hemos estado en situaciones difíciles, en contacto con niños soldados, pero siempre el nombre de Don Bosco, como te decía antes, es una protección, porque hasta los niños soldados decían, bueno, a estos no les hagan nada, porque estos, hablando de los misioneros salesianos de Don Bosco, dicen, estos se ocupan de los chicos más pobres, cuidan de los niños de la calle, de los niños y las niñas soldados. Así que ese ha sido un poco nuestro salvoconducto, el nombre de Don Bosco. Y durante el ébola trabajamos con los niños huérfanos del ébola, y casi todos ellos sobrevivientes del ébola. Sí, siempre un poco el miedo de la posibilidad de contagiarse está ahí, pero bueno, es hacer un acto de confianza, seguir haciendo nuestra misión hasta que Dios diga basta. Si en algún momento, bueno, es un punto final. He estado en Nigeria, por ejemplo, en el norte de Nigeria, donde abrimos una casa en el año 2014, cuando yo era superior salesiano del África Occidental. Me ha tocado viajar ahí sí tuve miedo, ¿ves? Ahí sí. En el norte de Nigeria, viajando en auto, tenía miedo que nos parara el Boko Haram, este grupo del ISIS, sí, que son fanáticos religiosos, fundamentalistas musulmanes, y siempre me decían, usted está loco, ¿qué hace viajando por aquí? Cada 2 kilómetros nos paraban grupos militares, antiterroristas, policía, los grupos de las aldeas que cuidaban contra el Boko Haram. Pero bueno, siempre me he encomendado a Dios. Pero sí, he tenido más miedo, más allá de la guerra, del ébola, más miedo en el norte de Nigeria a Boko Haram, por el miedo a que te agarren y que te torturen o que te maten de maneras muy, muy dolorosas. Pero en ese momento yo era superior salesiano, no podía dejar las comunidades salesianas desatendidas, así que tenía que hacerlo, era mi deber, y no podía dejar solos a los salesianos. Pero en ese momento sí tuve miedo, recorrer el norte de Nigeria con el fundamentalismo islámico, con el Boko Haram. Hace mucha referencia al tema del ébola, una epidemia que nosotros la hemos visto muy a la distancia y por la televisión. Debe ser realmente muy duro estar en ese lugar, ver que la gente literalmente la dejaban tirada en la calle muriéndose, de que se cobró miles de vidas. ¿Cómo puede resumir ese momento tan triste que vivió un par de países africanos en particular y Sierra Leona, que es donde usted estuvo?
Fue Liberia y Sierra Leona. Estuve en los dos países en ese momento viajaba con los aviones de las Naciones Unidas. Fue durísimo, fue uno de los momentos más tristes de mi vida, porque la gente venía a dejar a los muertos delante de la parroquia o delante de nuestra casa, pero en ese momento tuvimos que hacer también una opción. Se iban todas las ONGs, dejaban Sierra Leona, dejaban Liberia, y nos sentamos como comunidad salesiana. También hablé con el rector mayor de los salesianos que estaba en Roma y le dije, ¿qué hacemos? El gobierno nos pedía que nos encarguemos de los huérfanos del ébola, que hiciéramos algo para ayudar. Y así que nos reunimos con todos los salesianos y dijimos, aquellos que se sientan capaces de quedarse, que se queden; los que se sientan emocionalmente, psicológicamente demasiado estresados y con el temor también a morir, porque seamos sinceros, a veces ese miedo está presente en nuestras vidas, les dimos la libertad a que se fueran, pero ningún salesiano dejó Liberia y Sierra Leona durante el ébola. Lo mismo durante la guerra. Mira que fueron casi 30 años de guerra en Liberia y 11 años de guerra en Sierra Leona. Ningún salesiano dejó Sierra Leona, ningún salesiano dejó Liberia. Nos encomendamos a Dios, a María Auxiliadora, y nos quedamos con la gente. Por eso en este momento la gente aprecia tanto a los misioneros salesianos, porque había hasta sacerdotes africanos, obispos africanos, que durante la guerra o durante el ébola dejaban en masa Sierra Leona, Liberia, para escapar de las consecuencias de la guerra civil, de la guerra étnica y del ébola. Pero nosotros hicimos una opción por quedarnos, porque decíamos, hemos estado desde el principio con la gente, ahora cuando las papas queman los vamos a dejar solos. Es una incongruencia, incoherencia, inconsistencia. Así que decidimos quedarnos y Dios nos protegió. Ninguno de nosotros se contagió, ninguno de nosotros fue, aunque algunos fueron secuestrados, algunos salesianos durante la guerra en Liberia, en Sierra Leona fueron secuestrados, pero ninguno fue asesinado y ninguno de nosotros contrajo el ébola. Así que bueno, se vive un poco con tensión. Te digo, con miedo. A veces tenés miedo, a ver, cuando te agarra fiebre por la malaria, por ejemplo, sí, y vos decís, uy, a ver si me agarré el ébola, y sabés que es el final de tu vida. Fue muy duro ver morir a chicos, a personas adultas, y a veces no tener en tus manos los medios para poder ayudar. Así que bueno, pienso que ha sido uno de los momentos más duros, más difíciles y más tristes de mi historia misionera en África Occidental, sí. ¿Ha sufrido malaria o también le escapó a eso? No, la malaria después de un año, en 1996 me agarré la primer malaria, y debo haber tenido ya más o menos unas 40 veces en 25 años malaria. Ajá. Que es una enfermedad mortal, pero tomás la medicina y te sanás enseguida. En este momento ya sé, cuando me da la malaria, me tomo la medicina, no voy ni al doctor. 2 veces estuve en el hospital muy mal, porque tenía una gran multiplicación de los parásitos en sangre y estuve mal en 2 ocasiones, pero hierba mala nunca muere, me salvé y aquí estoy, sigo andando. Así que la malaria es como si fuera una gripe simple, un resfrío para nosotros, aunque es una enfermedad mortal y mueren muchísimos niños de 0 a 5 años y adultos también en África, muchas veces por falta de diagnóstico y falta de tratamiento. Yo entiendo que usted tiene una fortaleza espiritual enorme, probablemente más allá de la media, pero digo, la pregunta es, en algún momento, no sé, siempre pienso en cuando los argentinos están lejos de su patria en el domingo a la tardecita, en este caso el sol cayendo sobre la selva africana, por ejemplo, y usted mirando por la ventana con un calor impresionante, ¿en algún momento se planteó algún tipo de cosas como ¿qué estoy haciendo acá, por ejemplo? No, sinceramente nunca. Nunca, porque siento que África es mi hogar, África es mi vida, siempre fue mi sueño y se está cumpliendo ahí. Era todo lo que yo quería, vivir en África y hacerme africano con los africanos, aunque sé que soy blanco y que nunca voy a llegar a ser completamente africano, pero es como si encontraras tu primer amor y permaneces enamorado siempre. Y bueno, no hay mucho tiempo también para ponerse melancólico o muy emocional. Es que estamos siempre trabajando, siempre en la calle y dando una mano a los chicos más necesitados, más pobres. Así que bueno, es muy entretenido. Tenés que venir a hacer tu propia experiencia. Después África es hermosísima, como te decía, desde el punto de vista geográfico. El clima es bárbaro. Nunca he dormido con una frazada en África, por ejemplo. Tenemos 6 meses de lluvia, 6 meses de seca.
Es hermoso. Para mí es mi hogar, es mi sueño cumplido. Vengo aquí para acompañar a mi madre, pero como ya te decía, mi lugar está en África y de ahí no me muevo. ¿Contacto con argentinos tiene habitualmente o no? ¿O son poquitos los que se cruzan en su camino? Bueno, mira, siempre hay algún argentino, algún loco que te encontrás por África, por los caminos africanos. Una vez yo salía de la prisión, porque trabajamos también en la prisión principal de Freetown, de la capital, y en eso veo a un muchacho con barba, con una moto impresionante, y era un chico de Argentina que venía desde Europa, cruzando el desierto del Sahara, y había llegado a Freetown, y le habían dicho que había un argentino, otro loco, así que los dos locos nos encontramos en Freetown, yo saliendo de la cárcel y él con una moto esperándome fuera de la cárcel, por decir, sí, me he encontrado con argentinos. Hay un grupo de argentinos que tienen un proyecto, han creado una compañía, el gobierno les ha dado tierra, unas 2.000 hectáreas en la zona más fértil de Sierra Leona, y han creado WARC, West African Rice Company, una compañía que produce arroz, y le enseñan a los campesinos nuevas técnicas para producir arroz. Es un grupo de unos 15 argentinos que han llevado una sembradora de arroz por aire comprimido desde Argentina, la han llevado a través de la selva, la han metido no sé cuántos kilómetros y están ahí trabajando con la gente y ayudan a la gente en ese sentido, pero es una compañía también con fines de lucro, pero al mismo tiempo tienen una responsabilidad social para enseñarle a los campesinos a mejorar la producción de arroz. Estaban produciendo unos 300 kilos por hectárea, ellos han llegado a los 2.000 kilos y sueñan con llegar a los 4.000, 6.000 kilos de arroz por hectárea. Así que imagínate qué lindo es encontrarte con argentinos que sueñan y que no son solamente locos de los que mandás al hospital mental, al psiquiátrico, son locos porque se aventuran también para hacer el bien. En el caso nuestro, yo digo, nosotros somos un poco locos de Dios, no de los que mandan al psiquiátrico. Somos gente de fe que vamos tras de un sueño, que pienso es el sueño de Dios, tratando de hacer la vida de la gente más pobre y los chicos y las chicas más vulnerables un poquito mejor. Y en esa manera aportamos nuestro granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor, más justo, ¿no? A crear lo que decía Juan Pablo II, una civilización del amor, donde realmente todos podamos vivir bien y ser felices y estar contentos. Recién hablaba de este trabajo en las cárceles. ¿Cuánto hay de cierto de que si ya de por sí una cárcel es dura, una cárcel en África es doblemente dura, con derechos que no se respetan, con menores que muchas veces están prisioneros en el mismo nivel que los mayores, con todo tipo de abusos que uno puede llegar a encontrar allí dentro? Lamentablemente, si hay algo que me ha impresionado negativamente en África, fue el día que entré en Freetown, en la prisión de Padimba, porque me parecía entrar como en un campo de concentración donde había muertos vivientes, que caminaban esqueletos vivientes. Me llamó mucho la atención encontrar menores en una cárcel para adultos, me llamó mucho la atención encontrar 2.300 reclusos presos en una cárcel que había sido creada para 324 personas. Me llamó la atención ver que comían solamente una vez al día, que no había agua corriente, que los menores eran usados como mujeres, que eran abusados sexualmente, que cada día alguien moría. Me llamó la atención ver que llevaban a los muertos en las mismas pequeñas camillas donde ellos llevaban la comida para distribuirla entre los presos. Bueno, eso para mí fue surrealista, no lo podía creer. Y sí, por eso cuando me preguntaban, a ver, decinos algo de la cárcel de Padimba, la Padimba Prison, y yo siempre decía, es el infierno. Si existe un lugar aquí en la tierra que puede ser llamado infierno, bueno, eso es Padimba Prison. Por eso le pedimos en el año 2013, cuando yo era superior en África Occidental, le pedí a las autoridades, al director general de cárceles, si dejaban a Don Bosco entrar todos los días para dar una mano a los que estaban más débiles, a los que eran menores, y lo hemos logrado desde el año 2013 hasta este año. Tenemos un programa de educación, un programa de computación y de alfabetización a la mañana y un programa social, médico, dental, psicosocial, legal a la tarde, hasta las 5 de la tarde. Entramos a las 9 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde con un equipo de unos 15 trabajadores sociales, con un buen equipo legal. Hemos logrado sacar a muchos menores
de la cárcel. Logramos sacar a muchos presos que estaban ahí perdidos porque sus carpetas se habían perdido, y algunos por delitos menores como robar un teléfono o cosas sin importancia, caminar en la calle a la noche sin un destino fijo. Eso se llama loitering en inglés, o frequency, cuando lo hacen 2 veces y la policía los agarra. Podían comerse 2 años y a veces se perdían los papeles y pasaban 7 años y todavía seguían en la cárcel y ni las familias sabían. Bueno, todo eso para mí fue absolutamente surrealista, era increíble, no lo podía creer, y por eso me llevó a trabajar. Hemos logrado poner agua, hicimos un pozo de agua, tienen agua, damos de comer a 225 jóvenes y menores una segunda vez al día, luchamos por sus derechos, hemos logrado sacar un montón de jóvenes que estaban injustamente en la prisión, algunos que ya habían cumplido su condena y los papeles se habían perdido. Así que bueno, hemos logrado filmar dentro de la cárcel un documental que se llama Infierno, que ha estado ahora nominado para los Goyas. Lamentablemente no salió ganador de los premios Goya el documental, al film, un documental pequeño, pero bueno, está también nominado para los Oscars en el 2021. Ojalá pueda promocionarse para que la gente llegue a saber en el mundo entero que en cárceles de adultos hay todavía menores que sufren muchísimo, hasta el abuso sexual, y que hay que hacer algo urgentemente por ellos y pelear por sus derechos. ¿Nos parecemos en algo los argentinos al habitante común, por ejemplo, de Sierra Leona? Porque entendemos que África tiene también multiplicidades que a veces uno tiende a reducir, que son todos iguales, pero evidentemente cada país debe tener su propia cultura y sus habitantes deben tener también diferencias entre ellos. Pero el argentino medio, ¿podría parecerse en algo al africano medio, o somos también muy distintos en todo? Pienso que somos distintos. De todas maneras compartimos algunos valores, por ejemplo, el tema de la amistad, el tema de la solidaridad, el tema del encuentro, de saber perder tiempo con el otro, del tema de la familia. Son valores muy fuertes todavía en la sociedad africana. Yo hace mucho que me fui de la Argentina, pero cuando vengo descubro que son cosas valores que todavía siguen vigentes en la Argentina. Por ejemplo, hay una inundación, una gran movilización solidaria para apoyar a los que sufren, a los damnificados, etc. Creo que en ese sentido tenemos algo en común, latinoamericanos y africanos. Somos un poco mediterráneos, una tendencia a festejar, tal vez exageradamente, más que a trabajar duramente, como puede ser un europeo, un alemán. Hay un gran sentido de celebración de la vida, de celebrar la vida, de celebrar ocasiones. En eso nos parecemos, pero luego, bueno, hay distancias inmensas. Por ejemplo, en el tema de la vida, un africano nunca va a pensar, o una africana, en hacer un aborto, porque una vida es un regalo de Dios. Son más manos para trabajar en la chacra, como campesinos, para cultivar, para cuidar de los animales. El respeto que tienen por los ancianos. Yo creo que aquí al ancianito a veces nos pesa enseguida un geriátrico, una casa de acogida para ancianos. Allá no existen los geriátricos. El anciano, cuando llegan, porque la media de edad, la expectativa de edad son 50 años para la mujer y 47 para el hombre. Por eso digo, a mí me llaman old pope, viejo papa, ¿no? Y yo tengo 58 años. Por eso el respeto por los ancianos, por la sabiduría del mayor. Me impresiona el africano diferente de nosotros. Aquí veo que todos están corriendo, en eso me estoy convirtiendo un poco en africano. El tiempo está para ser vivido, no está para ser medido. Si alguien llega sin aviso a casa, dejan de trabajar, dejan de hacer lo que están haciendo, se sientan contigo, te ofrecen agua, te ofrecen una gallinita, algo para comer. Si necesitas un lugar para dormir, aunque sea en el piso, en un rincón, no hay problema. Es increíble, ¿no? Aquí parece que el tiempo se mide, vivimos corriendo, sobre todo en Buenos Aires, cómo se corre, ¿no? Si alguien se cae en la calle, ¿quién se va a parar a ayudar a alguien que está desmayado en la calle o ha tenido un accidente? Mientras que allá en África esos son valores que todavía no se han perdido, ¿no? Y bueno, así es, en cierta medida tenemos el aspecto de ser mediterráneos, gente alegre, de la celebración, de la fiesta.
pero por otro lado yo creo que en otros aspectos nos corren por delante. Por eso el hecho de que sean países pobres no implica que no sean civilizados. Yo creo que a veces son más civilizados que muchos países europeos, por ejemplo, porque tienen valores que no han perdido y que sí se han perdido en Europa. Jorge, agradeciéndole este rato, una última pregunta que tiene que ver con lo que le pasa a muchos africanos que, bueno, buscan el sueño de una vida mejor, incluso arriesgando su propia vida, contratando a mafias para cruzar y llegar a Europa. Y una Europa que les cierra las puertas generalmente, que no los recibe con los brazos abiertos y que genera además muchísimas tensiones. ¿Siente que en ese sentido hay un tratamiento desigual de la Europa para con el africano y que debería trabajar más en origen, digamos, más trabajar en África el europeo y también probablemente el americano, antes que cerrar las puertas y evitar de esta manera que logren viajar a Europa de la peor manera? Sí, obviamente. Primero, la migración es un derecho. Cualquiera tiene el derecho a migrar y a viajar a Europa, a Norteamérica, a Sudamérica, cuando quiera. Si tenés tus papeles en regla, un pasaporte y un visado, ¿por qué no? Ahora, ¿se discrimina al africano? Obviamente se discrimina al africano. ¿Y por qué? Generalmente por ser africano, por tener la piel negra, por ser joven, por ser pobre. Y si sos mujer, más difícil que te den un visado para ir a Europa. Que los niños, los chicos, los muchachos y las muchachas sueñen con ir a Europa y con ir a América, incluso con ir a Latinoamérica. Sí, es verdad, sueñan, es un sueño. Yo siempre les digo a los chicos, miren, no conviertan su sueño en una pesadilla. Lo mejor es quedarse aquí, educarse, quedarse, ayudar al propio país a desarrollarse, pelearla desde aquí, no tratar de ir a buscar pastos verdes a Europa, a Norteamérica y mandar dinero desde allá. Hay que pelearla desde aquí. A los gobiernos y a las grandes potencias les diría, ustedes son muy injustas con África, son muy injustos con los africanos, porque hay muchos africanos que viven en situaciones de persecución religiosa, en guerras fraticidas, guerras étnicas, en situaciones de pobreza extrema donde no hay comida ni hay agua. Y yo digo, ¿esa gente no tiene derecho a emigrar? Yo soy hijo de italianos, por ejemplo. ¿Cuántos italianos recibió Argentina? Y ahora Italia no quiere recibir a inmigrantes que vienen del África subsahariana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto fueron generosos nuestros padres, nuestros ancestros aquí en Argentina para recibir italianos, españoles, irlandeses? Cuando no había comida en Irlanda y se estaban muriendo de hambre, vinieron a Argentina. Cuando hubieron dos guerras en Europa, en Italia, vinieron a la Argentina. ¿Cuándo se les dijo que no? Y ahora hay guerras, hambre, persecución religiosa, islámica fundamental, y un africano tiene sus papeles, quiere ir y le niegan el visado. A mí me ha pasado, mira, en abril de este año queríamos llevar a una de las niñas que habíamos rescatado de la prostitución, que había sido traficada, prostituida, rescatada por Don Bosco, y hoy trabaja con nosotros recuperando otras niñas de prostitución. Quería llevarle a Europa para que hablara en el Parlamento Europeo, para que fuera a ver al Papa, para que fuera a Malta a encontrarse con la presidenta y participar en unos congresos internacionales sobre niños traficados, inmigrantes. Nos negaron en Bélgica, en Costa de Marfil, la embajada nos negó el visado a esa chica. Tenía carta de invitación del Papa Francisco, tenía cartas del Parlamento Europeo, cartas del Rector Mayor, cartas de Don Bosco Fambul, de nuestra institución, y dijeron que no. Y yo les pregunté, ¿por qué no? Dice, no, porque esa chica se va a quedar en Europa, no vuelve a África. Le digo, yo me hago garante, que vaya a Europa, que participe de las reuniones, absolutamente no. Finalmente me dijeron, porque no tiene una cuenta que la sustente. ¿Cómo una chica africana que trabaja con un sueldo africano va a tener 10.000 o 20.000 euros en una cuenta? Es imposible. Se lo negaron. Finalmente, gracias a conexiones a través de Europa, de España, le conseguimos un visado. Cuando fui al Parlamento Europeo, me encontré con el presidente del Parlamento Europeo y pudimos hablar frente a los eurodiputados y les dije, ustedes, sus embajadas, tratan muy mal a nuestros jóvenes africanos, muchachos y muchachas. Y le digo, si hay un europeo que quiere ir a África a tener sexo con menores, es un pedófilo, viene a abusar de nuestras niñas,
inmediatamente obtienen un visado de nuestros países africanos. Cuando una niña quiere ir a hacer advocacy, a hablar en nombre de todas las niñas que sufren, que son invisibles y que sufren la prostitución, justamente esas personas no les dan el visado. ¿Y por qué? Porque son africanos, porque son negros, porque son jóvenes, porque no tienen una cuenta con 20.000 euros en el banco y porque son mujeres. Vos decime, ¿eso no es discriminación? Yo creo que nos tratan a los africanos muy, muy injustamente. Espero que con el tiempo eso cambie. ¿Cuánto tarda en extrañar África cada vez que viene a la Argentina de vacaciones? La primera semana me como unos buenos asados, un poco de dulce de leche, unos buenos mates, y ya después empiezo a pensar en África, sueño en África, sueño con el trabajo, sueño en inglés. Por eso te digo, estoy aquí obviamente porque tengo mi compromiso familiar con mi familia, con mi madre. También me hace bien el hecho de descansar más, de comer bien, de recuperarme, dormir un poco más, me hace bien, pero te digo que es como si mi cuerpo estuviera aquí y mi mente está allá. Los chicos ahora con todas estas facilidades de los teléfonos me llaman, tengo la posibilidad de saber cómo van los trabajos continuamente. Así que bueno, estoy aquí físicamente, también bueno, mentalmente, pero mi espíritu, mi alma ciertamente está en África. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, manualidades, literatura, nuevos servicios, centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. Incluye desayuno, almuerzo y merienda, asistencia a los talleres, servicio de enfermería, modalidad talleres horarios de 9 a 11 horas. APART Cedro Azul, conózcanos. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Con más de 19 años de experiencia en la utilización del método TOG y más de 7.000 pacientes atendidos, la terapéutica surge como alternativa al tratamiento de patologías articulares, como artrosis, artritis, lupus, psoriasis y aquellas que implican un proceso inflamatorio crónico. Con aprobación de ANMAT, contamos con más de 140 centros en todo el país y TOG San Jorge es uno de ellos. Estudios en la Universidad Médica de La Plata y en la Universidad de Cuyo avalan la efectividad de la metodología, terapia organizativa biomolecular, sin medicación, sin invasión, sin efectos secundarios. Para turnos, comunicarse al teléfono 03406 51 97 97. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable.